Amigos, estamos acá de nuevo en su programa Baluarte de la Verdad RD. Miren, el PRM prácticamente es como si hubiese pasado la misa y el duelo de un difunto o la alegría de la celebración del nacimiento de un niño. Rápidamente comenzaron los herederos del PRM a formar sus grupos desde antes de las elecciones del 19 de mayo. Tienen formada su estructura, lo habíamos discutido Abraham y yo fuera de cámara en su momento y lo habíamos dicho también en Baluarte de la Verdad. Y hay más de 20 aspirantes, ya varios han sacado la cabeza. De todas maneras, tienen que manejarse bien en el sentido de que si no quieren caer presos la mayoría de los funcionarios de este gobierno en el 28, que no dejen que la oposición llegue. Porque aunque ellos están divididos y atomizados, la oposición, el pueblo lo puede castigar porque el 70% de los mexicanos no tienen partido político. E inclusive para convencer a la juventud y a la clase media no es tan fácil en estos tiempos. Entonces, ¿cuál será el candidato o la candidata del PRM para el 2028? Bueno, eso lo va a determinar el proceso que ellos inicien de campaña interna. Vendrán que renunciar de los cargos o pedir licencia en su momento, y el que tenga más saliva comerá más hojalda. Ahora, no sé si van a tomar en cuenta las encuestas o van a llevarlo a unas primarias. Lo más seguro que va a haber primarias. No va a ser por delegado, no va a ser por primaria. Después, cuando haya la primaria, bueno, los delegados van a refrendar el candidato o la candidata que es. El PRM tiene, de esos que aspiran, tiene 4 o 5 que tienen la posibilidad de ir obteniendo lo que se llama madurez emocional, de que realmente se ubiquen, que estudien la historia de las divisiones del PRD, de la última división del PLD, el desgarramiento de esos partidos poderosísimos que eran, hoy se han convertido en unos guiñapos de organizaciones políticas o partiditos bisagros, igual que las pequeñas. El Reformista en su momento tenía todo el poder, aunque fueran los regímenes de Balaguer de los 12 años, un híbrido entre dictadura y democracia. Y además, el PLD lo tuvo todo, el aire, el agua, todo lo controló, las instituciones, todo. Y decía Leonel Fernández en su momento que iban a llegar al 44 o más allá, ahí en el poder. Miren dónde están, por la ambición personal. La división, todo el mundo sabe que si el PLD no se divide, no, pudo haber repetido en el 2020. De todas maneras, fue lo mejor que pasó para el país, porque ya el cansancio, ya esa gente se creían que eran eternos, una monarquía, aunque cuando llegaba uno de ellos quería seguir ahí a como diera lugar. A Danilo tuvo que pararlo en el 2020 para que no modificara la constitución. Otra vez tuvo que venir Pompeo, llamar y venir. Entonces, el PRM, que lleva en sus entrañas, en su química y su bioquímica de su organismo, lo que es la genética del PRD, un partido que se convirtió en los últimos años en chisme, en zancadilla, en división, en incapacidad, en deficiencia en el manejo de la política y de las emociones, y lo llevó realmente al holocausto político, y que Miguel Vargas se lo vendió por 10 pesos a Leonel Fernández cuando era presidente. Todo el mundo mira dónde está, no es siquiera un partido mayoritario hoy. El PLD surgió ahora como mayoritario, pero si sigue como va, terminará como el PRD, con menos de 5 puntos porcentuales, y no podrá disfrutar de ese presupuesto de la Junta Central Electoral que le entrega el Estado con los dineros que usted y yo pagamos de impuestos. Entonces, la Fuerza del Pueblo es un partido que ha surgido, aunque sea un partido viejo,
con su dirección vieja, que es un partido el Partido de los Trabajadores, tiene ahí la mayoría de sus miembros del comité político, son gente ya con pensamiento de antaño y edad, incluyendo su líder. No le dan paso a la gente joven, como no se lo dio Danilo ahora, que volvió a aspirar a la presidencia y se impuso en ese partido, y Leonel Fernández también. En el PRM ha elegido jóvenes, José Paliza, pero no significa totalmente eso, que sea joven, sino que tienen que tener suficientes luces y suficiente profundidad de pensamiento para que por lo menos entiendan que tienen que tratarse como hermanos, que tienen que tratarse como familia, como amigos, y no iniciar una campaña que él no sé si tiene suficiente fuerza política en ese partido para controlar esos caballos desbocados o yeguas desbocadas en su momento aspirantes a la presidencia de la República por el PRM. Mira, Encarnación, nosotros estamos prácticamente por ver, claro, en este periodo y mayormente con los candidatos a la presidencia dentro del PRM, los que van a surgir, los que se van a presentar, y algunos que ya uno sabe que se van a presentar de entrada, pero nosotros vamos a ver qué tanto le conviene a un aspirante a ser candidato dentro de un partido, en el gobierno, qué tanto le conviene tener una función pública para poder luego aspirar. Esto lo digo en base a que si hacemos una pequeña comparación entre la función pública, por ejemplo, que tiene Faride y la función pública que tiene Guido Gómez Mazara, esta semana ha emitido algunas declaraciones, en las redes están, sobre las presiones que hacen los compañeros del partido buscando empleos y tratando de obtener cosas de parte de él en esa institución o en cualquier otra. Es decir, que él sea la puerta. Esto le puede ser negativo frente a las aspiraciones futuras de Guido, porque ya mucha gente de los que siguen a Guido se están comenzando a quejar sobre el asunto de que no han logrado un empleo, que no lo recibe, que la llamada, que aquello. Mientras tanto, por el otro lado, en el caso, por ejemplo, de Faride, pues ha ido recibiendo una crítica favorable porque la gente está viendo con buenos ojos ciertas medidas oportunas y correctas y duras que está tomando Faride desde ese ministerio. Entonces, frente a las futuras aspiraciones presidenciales, es muy probable que a Guido le afecte mucho el paso de él en esta dirección por el hecho de las expectativas de la gente. Es decir, Guido fue un candidato en las últimas primarias del PRM que prácticamente enfrentó al presidente de la República. Es decir, ese es su nivel. Y Guido va a ser candidato o va a aspirar en automático a ser candidato a ser el candidato del PRM para continuar en el poder. Entonces nosotros ya en el futuro evaluaremos qué tanto le puede convenir a un aspirante a la presidencia tomar una posición en el gobierno actual, si es mejor quedarse como reserva o dependiendo también el ministerio que le toque o la posición que le toque. ¿Por qué? Porque en el caso de nuestro amigo Guido Gómez Mazara, pues tiene una dirección de un organismo que es local, es decir, no tiene presencia a nivel nacional. Mientras tanto, otros de los posibles candidatos del PRM sí tienen esa presencia a nivel nacional y tienen ese poder de nombrar compañeritos y de facilitar cosas desde la dirección que tienen. Entonces,
Eso es lo que vamos a ver más adelante, a medida que se vayan acercando el momento de seleccionar, de ir a primaria o de hacer las encuestas. Desde ya nosotros recomendamos al partido de gobierno que se olvide de primaria, que haga encuestas. ¿Por qué? Porque ahí no va a ser necesario. Yo creo que hay que hacer primaria. Porque ese partido necesita escoger a sus candidatos y a sus líderes en base a una elección universal. Es verdad que se van a manejar encuestas que no van a ser manejadas las que se van a publicar por el partido. Cada precandidato mandará hacer sus propias encuestas para ver dónde están bien o dónde están flojos. Pero es necesario que se hagan unas primarias donde el que ganó, ganó. Ahora bien, el PRM necesita un buen ampaya y un buen manager, en el sentido de que pueda controlar esos momentos de pasión que se dan y que se ofenden públicamente. Hay que firmar un pacto para evitar las ofensas entre sus propios compañeros. Y al mismo tiempo, señores, el presidente de la República, Luis Abinader, tiene que ser el centro o el ancla de esa unidad y de que realmente al final se pueda llevar un candidato que sea el que tenga la probabilidad de la mayoría de sus miembros, porque él necesita garantizar su salida del poder. ¿Con qué? Dejando un presidente ahí, por la vía democrática y popular. Porque si realmente se da lo contrario, van a pasar la fea, como he dicho, la mayoría de esos funcionarios, hagan o no hagan nada indebido. Entonces, realmente eso es así, de que deben ver hacia el pasado. Por eso lo recojo yo en mi libro Soldado de la Democracia, desde el 39 hasta nuestros días, a dónde estuvo realmente el mal y las fallas de esas divisiones, zancadillas y política de odio de los periodistas. Ahora, tú mencionaste, Encarnación, en tu exposición, que los funcionarios de esta administración, hacia el 28, si pierden el poder, tienen la posibilidad de ir a la cárcel. Aquellos que se vean involucrados la venganza. O la venganza. Hagan pero, o no hagan nada. Sí, pero te olvidas de un asunto. Esta administración de justicia ha demostrado de que no necesariamente tenemos que esperar al 28 para que un funcionario sea llamado por la Procuraduría y sea sometido y le sea sentenciado una medida de coerción de 18 meses. Muchos han tenido que pedir licencia, muchos han tenido que renunciar. Exactamente. Y otros han sido sometidos. Entonces, no es un asunto del 2028. Si se da en el 2028, como tú dices solamente, puede ser un asunto que podemos ver como siempre lo hemos visto en años atrás y en periodos atrás, que es un asunto de venganza. Pero resulta que en esta administración no necesariamente tiene que ser así. O no es así. Porque ya hay funcionarios de este gobierno que están guardados bajo medida de coerción. Y aparentemente esa va a ser la línea durante todo este periodo. Bueno, va a haber un procurador o procuradora de la República que se va a elegir, que realmente ha planteado el presidente que es independiente. Eso puede ser también un boomerang contra los mismos PRMistas, pero ellos lo que tienen que comportarse bien, entender, óigame, que su inteligencia emocional, que tienen que ver más allá de la curva, que tienen que afinar su olfato, sus oídos y la vista, y leer un poquito más. Tienen que prepararse porque ya estos tiempos, las personas que no conocen su historia y que no pueden inclusive conceptualizar, podrían tener serios problemas. Sí, pero que ya no es un asunto inclusive de una línea del presidente, sino que ya la misma sociedad, los medios están haciendo presión, porque este último caso, por ejemplo, del Intran, estuvo ahí medio dormido
unos cuantos Estaban meses investigando. hasta Estaban que investigando, pero hasta que pero entonces vino la presión. La presión y todo. tenemos del canal y del máster, que ya llegó a su Ya. tiempo. No, Así es que, amigos televidentes, vamos a esperar qué va a pasar este martes 5 de noviembre en Estados Unidos. Uno de los dos candidatos va a ganar, o va a ganar Donald Trump o va a ganar Kamala Harris. El que tenga más votos electorales, el mínimo son 270 votos electorales, son de 538. Así es, señores, que la suerte para ellos está echada. Nos vemos en la próxima.